Vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, ayer el ministro de Turismo, David Collado, dio a conocer las estadísticas del mes de marzo. Ha hecho algo positivo el ministro de Turismo porque él cada mes convoca una rueda de prensa para presentar los informes estadísticos del turismo mes por mes. Algo que no se hacía en la anterior gestión, porque las estadísticas de turismo generalmente las lleva el Banco Central y se publicaban o se daban a conocer cuando el Banco Central la publicaba a los 15 o 20 días después de pasado el mes correspondiente, y ahora se están publicando al día siguiente o 2 días siguientes porque de inmediato el Ministerio de Turismo la presenta, lo cual es positivo. Solamente tengo un par de observaciones. Una de ellas es la que quiero hacerle a la presidencia de la República, al señor Homero Figueroa, que preste atención porque hay una equivocación en el informe estadístico que se presenta, porque dice que la llegada de turistas en el mes de marzo fue de 17.756 turistas extranjeros no residentes y dominicanos no residentes, y que eso supera un 229% los llegados en marzo de 2019. Está equivocado. La nota está equivocada, debe decir los llegados en marzo de 2020. De 2019 no, de 2020. Así dice la nota de la presidencia. Entonces yo estoy llamando la atención para que la arreglen, porque generalmente cuando uno quiere obtener una información oficial de parte de alguna institución del Estado, generalmente se recurre a la nota oficial de la presidencia, a la que publica la presidencia, porque se supone que esa es la más completa y esa es la que tiene los datos más acorde con lo que oficialmente ofreció el ente estatal que dio a conocer la noticia o los datos. Pero si entonces la nota de la presidencia está equivocada, eso es un problema. Así que arregle eso, don Homero, que averigüe quién fue que subió la nota sin haber hecho la precisión correspondiente. Ahora volviendo a los datos que da el Ministerio de Turismo, que bien, estamos avanzando, estamos viendo un incremento de la llegada de turistas, pero entonces como al gobierno no le gusta dar malas noticias, o no le usted prefiere a veces ofrecer informaciones, vamos a decir, verdades a medias o informaciones incompletas. Entonces el ministro David Collado hace su exposición y dice, bueno, mira, llegaron 617.756 turistas durante el mes de marzo del año 2022. Eso es un 229% por encima del mes de marzo del año 2020. Y eso es un 197% por encima de marzo de 2021. Marzo de 2020, porque en marzo de 2020 hay que recordar que la pandemia se inició aquí en la República Dominicana el día 15, 16, 17 más o menos de marzo, y a partir de ahí se cerró la economía, se cerraron los aeropuertos, se cerraron los hoteles. Por supuesto, tenía que bajar la llegada de turistas en marzo de 2020. Entonces, comparar el mes de marzo de 2022, cuando ya no hay pandemia, con el mes de marzo de 2020, bueno, es simplemente uno hacerse una especie de estimulación mental sobre un dato extremadamente positivo, comparándonos con un mes que fue un fracaso en materia turística, porque la pandemia nos tenía cerrado. Y compararnos también con marzo de 2021, pues también es una especie de estimulación mental donde nos engañamos a nosotros mismos, porque en marzo de 2021 todavía estábamos en pandemia. Luego está la comparación con marzo de 2019, que no mencionó el ministro, no la mencionó. Y miren que el 2019 no es el mejor año de referencia para el turismo, porque en el 2019 el turismo no creció. Lo que pasa es que tenemos que compararnos con 2019 porque fue el año donde no había pandemia. Y por eso la mayoría de los funcionarios, cuando dan a conocer datos estadísticos, por ejemplo, impuestos internos con las recaudaciones, la dirección de aduana también con las recaudaciones, o cualquier otra institución, compara con el año anterior, pero al mismo tiempo hace referencia al año 2019 para mostrar que si estamos por encima de 2019, que era un año donde no había pandemia, entonces estamos avanzando. Si no, entonces se prefiere no mencionarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2019, que repito, en materia de turismo no fue el mejor año, porque no creció el turismo. En 2019 el turismo creció un 1%, apenas 1%, no hubo crecimiento. Cuando el turismo generalmente cada año en promedio venía creciendo un 9%, 10%.
En el 2019 llegó en marzo 672.969 turistas. Es decir, que lo que llegó en marzo de este año es 8.2% menor a lo que llegó en marzo de 2019. Pero ese dato, repito, no lo dio a conocer el ministro de Turismo. Y ese es el dato que tiene que informar para ver cómo vamos con relación al mes donde ya no había pandemia, y así nos damos cuenta de cómo vamos en cuanto al proceso de recuperación. Porque si nos comparamos con el mes donde había pandemia, no estamos entonces haciendo una evaluación donde podamos observar ciertamente cómo va la recuperación. Miren, señores, vamos bien. ¿Por qué? Porque la llegada de turistas se cayó en un 8.2% en comparación con marzo de 2019. Y 8.2% no es tanto si comparamos la situación que se ha vivido en los últimos 2 años. Eso es lo que tienen que informar. Pero vamos ahora a un escenario que es un poco más profundo. 8.2% menos turistas en marzo de 2022 en comparación con marzo de 2019 cuando no había pandemia. Quiere decir que todavía estamos por debajo de los últimos 3 años. Enero, marzo, o sea, los primeros 3 meses del año, el primer trimestre del año, que es un trimestre muy importante porque es un trimestre de invierno, que es la temporada alta en la República Dominicana. La temporada alta de turismo en República Dominicana es diciembre del año anterior hasta abril del año siguiente. Son 5 meses de temporada alta, que es más o menos la temporada de invierno. Entonces, esa es la temporada en que más turistas vienen al país. En enero, marzo, llegaron al país, según informa el Ministerio de Turismo, 1.714.947 dominicanos no residentes y extranjeros no residentes, de los cuales el 84% fueron extranjeros y el 14% fueron dominicanos no residentes, que se computan como turistas porque no viven aquí. Entonces, ciertamente vienen a hacer turismo porque se vuelven a ir, porque residen fuera, aunque sean dominicanos. 1.714.947 turistas llegó a República Dominicana. Eso es menos 8.6% en comparación con los que llegaron en marzo de 2019 cuando no había pandemia, porque en marzo de 2019, en el primer trimestre, llegaron 1.876.144. Ese dato tampoco lo dio a conocer el ministro de Turismo. Entonces, lo que hicieron fue que nos emborracharon comparando el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2021 en pandemia y con el primer trimestre del 2020 en pandemia. Entonces, no vamos a compararnos con el primer trimestre del 2019 cuando no había pandemia, y así hacemos una evaluación o una observación o una comparación objetiva con base en la intención real de superar la situación que se vivió en los últimos 2 años y no de presentar simplemente noticias bonitas para llevarse un titular de periódico. Mire, el turismo crece 229% por encima en el mes de marzo. Pero óyeme, 229% en comparación con un mes en que el país estaba cerrado. Pero no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Compáralo con el mes en que el turismo estaba normal, relativamente. Entonces dice, señores, ya estamos sobre el 90% en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia. O sea, vamos bien porque no está mal. El hecho de que estemos 8.6% por debajo del 2019 no quiere decir que estemos mal. Lo que pasa es que no hemos superado todavía los efectos de la crisis de la pandemia. Estamos todavía por debajo en materia turística de lo que teníamos antes de la pandemia. No hemos superado eso. Lo hemos superado en otras áreas. La recuperación de la economía en otras áreas, bueno, muy bien en otras áreas, pero en el área turística todavía falta. Todavía nos falta. Porque todavía estamos 8.6% por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia en el primer trimestre. Y en marzo solamente 8.2% por debajo de lo que teníamos en marzo de 2019 cuando no había pandemia. Lo otro es también tratar de ir procurando que aumente la cantidad de turistas extranjeros no residentes en comparación con los dominicanos. En enero-marzo del año 2000, en marzo del año 2019, de los turistas que llegaron,
el 88.2% eran extranjeros y el 11.8% eran dominicanos. Hoy día el 84% son extranjeros y el 16% son dominicanos. No es que sea negativo que los dominicanos vengan a hacer turismo a la República Dominicana, pero sí es poco positivo el hecho de que la proporción de los dominicanos sea alta. Lo ideal es que la proporción de los extranjeros sea alta, porque eso sí es entonces turismo real. O sea, son gente que no vive aquí, que no conoce la República Dominicana o que conoce la República Dominicana pero que no es dominicano y que se motiva a venir a la República Dominicana a vacacionar. Eso es turismo real. Por eso entonces el promedio que teníamos antes de la pandemia, en los años anteriores, era más o menos una proporción 91-9, 90-10. O sea, 9-10% dominicanos no residentes y 90% más o menos extranjeros no residentes. Ahora estamos en un 84%, va más o menos nivelándose, volviendo a la normalidad, pero todavía la proporción de dominicanos es muy alta en cuanto a la cantidad total. Pero repito, el ministro de Turismo debió informar que en el primer trimestre de este año la llegada de turistas es 8.6% menor a la llegada de turistas en el primer trimestre del año 2019, cuando no había pandemia.